Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en que vemos todo un poco. Estos días sí tenemos los que vivimos en Europa y sobre todo en España los ojos puestos en lo que está sucediendo en Venezuela, pero hay algo que está sucediendo desde Navidad aproximadamente. No es la primera vez que sucede y es un movimiento de protestas en Irán, pero un movimiento de protestas que ya ha tomado un cariz bastante preocupante para la gerontocracia que dirige el país desde 1979. Yo no es mi know-how el tema persa y para ello pues lo que hago es, como hago normalmente con Europa del Este también, invitar a personas que sí saben. Y para ello tengo aquí a Juan Carlos Pérez, que ha tenido la amabilidad de aceptar mi invitación. Muy buenas, Juan Carlos. Saludos, gracias y haremos lo que se pueda con este caso de Irán. Cierto es que recuerdo, por ejemplo, que en 2011 hubo ya protestas. Pongo ese caso, como podría haber puesto otros de varios años que ha habido unas protestas importantes. Ahora parece que la gente piensa que este puede ser el momento y puede haber ingredientes que tengan influencia en que pueda ser el llamado momento Alepo a la hora de la caída del sistema, cosa que en principio pudiera venir bien por la interconectividad respecto de la situación en Caracas, la situación en Teherán, la realidad existente en Beirut y en Damasco, y la corriente que parece que en este momento está haciendo que geopolíticamente el bloque que podríamos hablar de Moscú y algún que otro amigo por ahí, pues igual está perdiendo piezas últimamente, o que está en riesgo de seguir perdiéndolas, lo cual ya lo vivimos en su momento con Bashar al-Assad, que ahora vive siendo un gamer en Moscú. Dicen que puede que feliz jugando ahí online en pijama desde su apartamento a las orillas del Moscova. Bueno, pues ciertamente hay que intentar tener una visión de qué es lo que está pasando en Irán y bueno, pues por eso intentaremos saber qué es lo que se puede hacer. Bueno, primero, que esto me lo habías comentado tú antes, vamos a compartir un mapa del país que nos pueda dar un poco de contexto. Sí, lo del mapa es interesante, más bien por paisaje y paisanaje. Cuando uno piensa en este concepto, pues uno puede pensar, por ejemplo, en dónde está el paisanaje, dónde viven. Porque cuando uno piensa en la ribera sur del Golfo Pérsico, piensa en esas grandes ciudades, como pueden ser Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes, Abu Dhabi, todo esto, donde vive un montón de gente, están relativamente cerca del agua, incluso se han hecho megaconstrucciones como el Burj Khalifa, creo que está por ahí, ¿no? En la zona del Golfo. Y en el otro lado no hay. Sorprendentemente, en el otro lado, en la costa, por el lado iraní, no hay este tipo de situaciones. Viene seguramente por parte de la historia y del ámbito de la propia realidad, que han preferido estar en una franja de terreno bastante estrecha. Si uno piensa, por ejemplo, en la bandera de Austria, que tiene la franja roja, la blanca y la roja, aquí superponiéndola, visualizaríamos algo más o menos parecido, en donde la parte norte, ligada al Caspio, sería una zona donde la gente no viviría porque es una zona bastante montañosa. Cierto es que últimamente habría sido objeto, digo últimamente, los últimos 60 años, objeto de turismo. Este turismo cuando uno puede ir a Baquira, Beret, a Candanchú o a la Sierra de Segovia para un determinado número de días y luego pues se vuelve a su casa. Pues ese tipo. Pero en la zona de la costa no habría nada, ni siquiera de esto. Porque en la tradición familiar del iraní, del persa, no habría esa situación en relación con lo que sería el mar y vivirían en ese elemento de franja, bastante separado geográficamente,
en torno a lo que sería Qom, Teherán, y ahí se ve ciertamente esa franja con las grandes ciudades. Y esto afecta bastante al tema, por ejemplo, lo que supone la agricultura, la ganadería, el pastoreo, el tema económico, a la hora también del suministro de agua, cosa que respecto de la situación que estamos viviendo ahora, en buena medida podríamos estar hablando también de cuál es el ingrediente último. ¿Cuál es la gota que ha culminado el vaso? El tema de que el real haya subido más de un 50% en poco tiempo del tema de la inflación. Es el tema del agua, con el problema sobre todo en Teherán. Es el tema político, el tema religioso, que la población diga oficialmente, según el régimen, de que son 99% creyentes, pero luego ves otros datos que hablan de secularización, de gente bastante desapegada, de un creciente cristianismo, lo cual resulta ciertamente curioso. En las catacumbas, supongo. Claro, estilo como en época del Imperio Romano. Siendo Claro. casi, volviendo a hacer el pez ahí, para casi. Pero existe, hay una comunidad cristiana creciente, incluso en el propio ámbito de Irán. Hay un dato que creo que puede ser interesante para que tú puedas hacer relato. Te lo pongo aquí, ¿vale? Sí. Luego también será, no solamente internamente, será interesante verlo, el mapa, respecto de el componente de elementos interiores y externos, porque alrededor se puede hacer un elemento de que el corazón sería el persa, pero luego habría nacionalidades que estarían un poco alrededor dentro del propio país, y la relación con los vecinos, que también es problemática. Pero pon ese ingrediente que ibas a decir. No, es que tiene mucho que ver también con las movilizaciones, porque hay que entender el contexto de los países. Tú ya has hablado de la inflación, podemos hablar también del estancamiento económico, pero hay aquí otro tema estructural que creo que no es menor. Demográfico. Efectivamente. ¿Pero por qué? Lo leo yo. 2023, pirámide de población de Irán. De 0 a 14 años, el 22, 84%. 15, 64, 69,25%. Más de 64 años, 7,92%. 90 millones de habitantes. Hablamos de una población, pues, bastante joven. Sí. Lo digo porque esto tiene que ver con las últimas protestas que hemos tenido también. Sí, se dice a veces que aquellos países que pueden ser susceptibles de revoluciones, revueltas, insurrecciones, es porque tienen una población joven que no ha conocido otra cosa, que está descontenta con lo que existe y no tiene en principio nada que perder a la hora de tratar de buscar un futuro mejor, a pesar de que la forma que puede tener es bastante curiosa, porque casi parecería, no sé si alguna bebida espirituosa tiene en su botella, o uno de estos. Sí, esa forma. Esta forma en la que hay una contracción ahí abajo, lo cual, bueno, pues... Sí, pero es muy curioso. De hecho, tienes menos gente de 20 a 24 años que de 5 a 9 años. Que si estuviéramos en otro momento, la gente te podría decir, ya, claro, es la gente que se sacrificó en la guerra contra Irak en el 80-88, pero es que estamos en 2026. Esa es gente que se ha ido. Vamos, es que no responde a otra cuestión. No, a ver, Irán no tiene un conflicto bélico de tal magnitud como para que haya este problema en esa franja concreta. Ya digo, a nivel de fecundidad sigue teniendo, creo que por encima de la tasa de reemplazo, o si no está muy cerca. Quiero decir, no, este boquete que tenemos es de gente joven que se ha ido. Que ha votado con los pies. Efectivamente. Que este boquete también lo vemos en Cuba o en Venezuela, por ejemplo. Entonces, ya hace 3 años hubo un movimiento un tanto importante, ¿cierto? Sí, es cierto, cada cierto tiempo hay un movimiento de expresión de este
cabreo. Lo que también es complementario con esa gente de que pueda ver que estos cabreos que ya llevan bastantes, si uno hace el historial, igual han visto que no es funcional y acabaron votando con los pies, yéndose a otro país. ¿Y tú qué crees que podría tener esto, si lo tiene, de distinto cualitativamente a otras ocasiones? En los ingredientes agravados que pudieran hacer ver que sería ahora o nunca. Podría ser el elemento, a pesar de que soy bastante escéptico a la hora de decir que, a pesar del agravamiento y de que hay muchos elementos e ingredientes que pudieran decir que es ahora o nunca, como diría el profesor Perico Ibarra, cuando uno tiene un régimen, como puede ser el de los ayatolás, es difícil cambiarlo, sobre todo cuando tiene una estructura dilatada como la tiene este, sin que haya ningún ingrediente desde dentro que te abra la puerta a los que puedan estar hacia afuera. Es decir, que en los círculos concéntricos, alrededor del poder, hay gente que puede manifestarse fuera de lo que puede ser, como pueden ser estas manifestaciones, pueden haber incluso, como vimos, quemar unas unidades de la policía. Se pueden ver este tipo de cosas, pero salvo que haya un quiebre absoluto dentro del pilar del propio régimen, con lo cual eso significaría una lucha intestina, pero eso también sería en cierta medida abrir una puerta, o deliberadamente haya un contacto desde los de dentro que ven que los de fuera. Y esto no sería novedad en el caso de Irán, porque me remito a lo que sucedió en 1979. Por un lado, internamente, los que eran guardianes del Shah, Reza Pahlavi, no usaron el instrumental que tenían, que era muy moderno, muy actual, había gastado un montón de dinero, era uno de los ejércitos mejor preparados, teniendo en cuenta de que los F-4 y los F-14 todavía siguen en vigencia actualmente en el ejército de Irán. Los F-Tomcat, bueno, pues resulta ciertamente curioso, porque allí había esa situación respecto de la represión que decían que había sucedido, lo cual pasó un poquito como en Rusia, en donde se hizo la revolución, la de febrero, y luego el golpe de estado de octubre, con la idea de paz y pan. Paz y pan, vale. La paz, teniendo en cuenta de que por cada muerto ruso en la guerra mundial hubo 4 en la guerra civil, es decir, murieron más rusos en la guerra civil después del golpe de estado de octubre del 17, y hubo menos pan, con lo cual el lema muy bien, pero la promesa quedó en nada. Pues en principio la represión que pudo tener en tiempos del Shah, imagínate luego del 79 la represión que hubo en el 79, en el 80, en el 81, cuando se empezaron a liquidar a todos esos comunistas izquierdosos que habían seguido las órdenes de Moscú o que habían indirectamente seguido lo que países occidentales habían dejado caer al régimen del Shah porque ya no era productivo o no estaban dispuestos a llegar a la última instancia, porque recordemos, el presidente era un tal James L. Carter, antiguo gobernador del estado de Georgia, antiguo plantador cacahuatero, que era el ensalmo de la paz. No quería meterse en guerras, no quería meterse en problemas. Era casi como el pálido reflejo de lo que dicen iba a ser Donald Trump. Pues claro, eso significaba... Eso significa muy bien con Torrijos. Sí, porque le entregó el canal. Claro, cuando tienes algo en propiedad y te encuentras con otro y dice, ¿el canal para cuándo? Y le dice, sí, mira, ahora sí, te lo voy a dar. Bueno, es que con esas... Es como si viene un primer ministro en España y es muy amigo del rey de Marruecos. ¿Por qué? Porque si le dice, Ceuta y Melilla, ¿para cuándo? Mañana mismo hacemos una reunión. Uy, pues le hacen una estatua en Marrakech y en Casablanca y en Rabat. No hay problema. Ahí tienes razón, pero precisamente tú llegas a la génesis de la cuestión. Y es que en 1979... que es cuando se da la llamada Revolución Islámica, ¿de acuerdo? Que en principio
que en principio no era islámica. Ahí está. Ahí lo que hay en primer momento es una conjunción de grupos fundamentalistas islámicos con grupos comunistas para echar a la monarquía del Shah de Persia. Y traerse como líder a un espirituoso que repartía casetes con sus discursos, como era el Ayatollah Ruhollah Khomeini. Lo cual, evidentemente, al mencionarlo, solamente creo que necesito decir algo respecto de Al-Husseini. Porque Al-Husseini, como mufti de Jerusalén, que estuvo en 1941, no solo, estuvo otra gente también en Berlín, con el acuarista austríaco, que reclutó a 300.000 en Bosnia y en el norte de África para las SS, Al-Husseini emitió también casetes y emisiones en persa. Y el Ayatollah Ruhollah Khomeini fue uno de los escuchantes de Al-Husseini en esas emisiones en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Al-Husseini intentó echar unos paracaidistas sobre Tel Aviv para envenenar las aguas y matar a muchos judíos en ese periodo histórico. Y luego, cuando llegó el 48, dijo claramente por radio, y por eso se conoce, que había que echar a todos los judíos al mar y liquidarlos a todos. Pues ese mensaje le entró a Ruhollah Khomeini de joven en esas transmisiones en persa. Yo creo que el dato es interesante. Totalmente. Pero a mí hay algo que me extraña, porque normalmente los comunistas no son tan ingenuos. ¿Qué sucede en 1979 para que los acaben expulsando? Pues se dio una conjunción en donde, cierto que paralelamente estaba el asunto en Afganistán, con el golpe que se dio, y Moscú mandaba todavía bastante a los partidos comunistas, lo cual resulta ciertamente curioso porque luego se hablará de poder blando. Bueno, poder blando el que tenía el Moscú sobre prácticamente todos los partidos que fueran comunistas que estaban en determinado país, en donde si Moscú te decía algo, pues en principio tú seguías el dictado porque era la patria de los proletarios del mundo mundial, y el que se opusiera, pues entonces es que era un traidor y de extrema derecha. Algunos lo intentaron y tuvieron su propio movimiento, los maoístas, Tito, pero las más de las veces. Y el Partido Comunista en Irán recibió las órdenes desde Moscú de ustedes a las órdenes de Ruhollah Khomeini y hacen el cambio. Por el otro lado, se dio la conjunción de que desde el lado británico, estadounidense, tal vez con la mala memoria respecto a la operación Ajax, que fue liderada por Kermit Roosevelt, que era sobrino de Franklin Delano Roosevelt, la CIA y todo aquello, la Anglo-Iranian, en los años 50 por el derrocamiento del primer ministro Mossadegh, pues parece que en el año 78-79 pensaron, bueno, les dejamos hacer lo que consideren, porque a fin de cuentas lo que vaya a venir pues igual no es tan malo como lo que creemos, va a ser algo como Mossadegh 2.0, que luego lo podemos ir pastoreando, así que dejamos que caiga el régimen, cambio de cara, y luego pues no pasa nada. Pero sí pasó. Que eso es lo problemático. De que no sabes dónde, no sabes lo que te pasa y es lo que te pasa, que diría Ortega y Gasset. Claro. Para entender el contexto, Irán es muy curioso, porque a mí, cuando me intentaban explicar la revolución islámica, ¿no? Cuando era niño, adolescente, esto de que te empiece a interesar la política, ¿no? Decían, es una mezcla de fundamentalismo religioso con elementos de democracia parlamentaria. A ver, vamos a explicar cómo funciona esto. Para empezar, Teherán no es un destino gay-friendly. En esto estamos de acuerdo, ¿verdad? Obviamente. Vale. Y tampoco Jew-friendly. A pesar de que tenga la comunidad judía más grande, pero eso significa que para tener un par de representantes fijos, la comunidad judía debe de renunciar a todo tipo de sionismo. Solamente deben dedicarse al estudio de los sagrados textos y ya está. Efectivamente. Por supuesto, tampoco es un país donde podemos hablar de que hay una igualdad entre hombre y mujer. No.
Vale. En el cual las mujeres tienen restricciones para vestir como les venga en gana. Sí, eso me recuerda a algún meme que he visto recientemente de la patria que llevó a Valentina Tereskova cuando tú tenías que estar en casa y además no podías abrir una cuenta corriente, referente al españolito medio. Ya así como era la rusa media cuando Valentina Tereskova instrumentalmente estaba enviada hacia el espacio. Seguro que tampoco era muy agradable. Efectivamente. Y funciona de la siguiente manera la cuestión. Si no recuerdo mal, el presidente puede ser reelegido una vez, puede estar un máximo de 2 mandatos, pero, y aquí es donde empieza lo importante, el presidente no es la máxima autoridad del Estado. No, hay una dualidad. Está el Majlis, que es un órgano colegiado. Pero claro, es que más allá del Majlis... El Consejo Supremo de Guardianes de la Revolución. Sí, luego está el Parlamento. Sí, pero si tú te quieres presentar para ser presidente, ¿por qué filtro tienes que pasar antes? Pues por el de los doctores de la Iglesia del Islam chiita. En un momento dado, Rafsanjani fue presidente en los años 80. Luego se quiso volver a postular y no le dejaron. En principio era uno de los duros en la época de los años 80, luego pasó a ser de los moderados. Cuando Mahmoud Ahmadinejad se presentó en el 97, viniendo de 2 mandatos de un presidente pactista, supuestamente, este presidente, a pesar de lo que pudiera parecer, iba en contra de Jamenei, que ha habido 2 máximos líderes, Ruhollah Khomeini, que murió en el 89, y luego Jamenei, de origen azerí, lo cual resulta ciertamente curioso, que en ese año quería proponer a otra persona, pero bueno, al final acabó teniendo que aceptar a esta porque venía de ser alcalde en Teherán y estuvo 2 mandatos, pero cuando luego, posteriormente, Ahmadinejad ha intentado presentarse de nuevo, le han vetado también. Con lo cual, ciertamente, para en lo que es el Parlamento, para que cargos públicos, el que manda, a fin de cuentas, es la corte de estos grandes líderes. Lo cual va a ser interesante respecto de lo que podemos llegar un poquito más tarde, respecto de la idea de que si hemos visto una monarquía juche, con herencias del abuelo al hijo y al nieto en Corea del Norte, pues estaríamos a punto de ver, o por lo menos eso habrían pretendido, una monarquía chiita. ¿Por qué? Pues porque entre los posibles herederos estaba no solamente Raisi, que fue liquidado, bien por torpeza, porque el avión que le llevó desde Azerbaiyán, donde inauguró una presa, de vuelta, en una época bastante complicada del tiempo meteorológico, después de que Raisi, que era uno de los pretendientes, pues casi como cuando hablaríamos de... Bueno, no voy a hablar de Mandalorian y del nieto de John Wayne, voy a hablar del nieto de Ruhollah Khomeini, que está dentro del ámbito de la sucesión. O sea, el nieto de Ruhollah Khomeini para el próximo líder supremo iraní, y también el hijo de Ali Khamenei, es decir, el hijo del actual líder supremo, lo cual evidentemente daría la noción de una idea monárquica en sucesión, es decir, la sangre más espesa. ¿Qué otra cosa? Los líderes, los ayatolás, son los que se reúnen en principio en ese consejo de sabios a la hora de dictar las políticas. Y más a más, hay 2 ejércitos. Hay 2 ejércitos porque uno es el ejército formal del país y otro la Guardia Revolucionaria, que además tienen el control del 30% de la economía, casi como Gaesa, pero un poquito más pobretones. Porque Gaesa controla el 40% por lo menos.
del Pues PIB de espera, Cuba. espera. En Irán hablamos de petróleo, ¿verdad? Sí, hombre, decía más pobretones en porcentaje. Pero no probablemente en cash. Claro, en monetario, cuando haces la suma de resultados, ahí sí, ahí es algo más de dinero. ¿Gas hay también por ahí? Algo, sobre todo porque en la... Y ahí, si quieres puedes poner otra vez el mapa. En la zona de Qatar, Qatar comparte la línea fronteriza en la zona del Golfo Pérsico, y hay una bolsa que está justamente sobre la línea. Podría ser... es como la película de Paul Thomas Anderson, la de Pozos de Ambición, aquella sobre el tema petrolífero en Estados Unidos. Donde pone ¿De Pérsico, qué zona? donde pone Pérsico, pone Golfo Ujú. Pérsico. Ahí está Ahí Qatar. está. Ahí está Qatar. Ujú. Esto. La bolsa de gas está justamente encima de Pérsico. Con lo cual Vale. la línea fronteriza le pasa por encima. ¿Mm? Quiere decir que tienen acceso. Sí, y como eso, seguro que hay alguno más por ahí. Pero sí, hay Bien, bien. petróleo, gas. Si hubieran hecho una... Hablamos de Venezuela, y es cierto, y hablamos de aquí. Si hubieran hecho una disposición ordenada, podrían haber utilizado este recurso hidrocarbúrico para haber generado un país, pues, estilo Taiwán, Corea del Sur, estilo Japón. Vamos, que podrían haber hecho maravillas. Pero prefirieron gastar ese dinero en proxies y en hacerle la cusquilla a los judíos, tratar de destruir a Israel, tratar de desestabilizar Irak. Irán utilizó los proxies en los años 80 en Líbano, en Siria, ahora últimamente con los hutíes en el caso de Yemen, hacer atentados. Parece que esto es típico en la región. Gaddafi hizo Lockerbie, el atentado aquel en la discoteca en Berlín. Y bueno, pues Irán tenía esos proxies. Por ejemplo, aquel atentado de los años 80 en las barracas. Barracas no en tema festivo, de barracks, de los marines franceses y estadounidenses en Beirut. O el tema de Lamia. Y 2 años antes el tema de la embajada de Israel en Buenos Aires. La de Lamia, tuvimos ahí a Gustavo Bailer, que fue coayudante de las situaciones posteriores al tema de las víctimas. Uno de los investigados por Interpol ha sido nombrado alto cargo recientemente por Irán, lo cual ciertamente para algunos ha sido un baldón más a la hora de poner en valor el hecho de que esta gente está orgulloso de ese pasado criminal y que no tiene ningún tipo de problemática de darles ascensos. Bien, siguiente pregunta que me gustaría hacerte. El tipo de protestas que hay ahora, ¿hay alguna dirección? ¿Responden a un modelo espontáneo? ¿Tú ves que ahí esté coagulando algo que realmente pueda hacer frente al actual régimen? Otra cosa es que luego lo logre, pero lo que tú has podido saber de esta última vez. Saber, es difícil saberlo. Que se están dando protestas no solamente en Teherán, sino en otras ciudades y están tratando de simultanearlas y de coordinarlas. Sí. Es complicado también a la hora de... Es que, por ejemplo, cuando se produjo la primavera árabe en Egipto, alguien, entre comillas, alguien distribuyó smartphones que tenían relación con redes sociales en donde se podían comunicar. Es decir, alguien, unos servicios secretos, tenían interés en que esas personas se comunicaran. Aquí el régimen evidentemente tiene interés en que no se comuniquen, cortando internet y todas estas cosas. Otra cosa es que también hay una persona por ahí, Reza Pahlavi II, el hijo del Shah,
que está tratando de coagular un marco de oposición en donde se ha podido ver en los últimos días, casi podría decir horas, en el metro de Teherán, dos policías o dos militares, ahora no sé bien si eran policías o militares, con la bandera monárquica de Irán, lo cual ciertamente hay que echarle valor a la hora de hacer esa demostración, ese testimonio. ¿Tiene representatividad el Shah? Pues estamos hablando de Persia, lo cual en principio pudiera ser plausible a la hora de visualizar algo diferencial que pudiera ser contrapuesto a lo que es el régimen de los ayatolás. Porque en el ámbito discursivo, si ellos mismos han acabado por ir a un modelo monárquico, en donde tenía posibilidades el nieto de Ruhollah Khomeini y el hijo de Ali Khamenei para la sucesión, pues hombre, conceptualmente, ¿qué diferencia hay en que me digas el propio jefe de Estado en una monarquía de derecho constitucional será el hijo del Shah Reza Pahlavi II? Pues hombre, conceptualmente yo creo que no hay una diferencia tan sustancial a la hora de lo dialectal. Siguiente pregunta que yo te haría, vamos a ver, pero el sucesor del Shah entiendo que no es Juan Carlos I, es decir, me gustaría que habláramos de Reza Pahlavi, del último Shah en vida, porque este es el hijo. ¿Te refieres al que murió en 1980? Sí, y el que le hizo donativos generosos a Juan Carlos I, como pudimos saber después. Sí, en teoría para la UCD. Otra cosa es que llegara a destino. Bueno, pero la carta de Juan Carlos I sí que estaba. Sí, de querido hermano, dame dinero para... Cierto es que, como suele pasar, a veces le pasó a los Romanov en el año 1913 con el tricentenario, se hizo un aniversario de estos de campanillas en los años 70, que fue todo el mundo, incluida Imelda Marcos, en un libro que tienes por ahí, que lo comenta, y seguro que fue el reflejo para que la oposición pudiera visualizar: esta gente se gasta un pastizal en todos estos fastos, nosotros estamos en los barrios de Teherán aquí jodidos y todo esto. El contraste a veces tiene eso. Reza Pahlavi entró después de la operación Ajax. Fue reclamado por los Estados Unidos y los británicos en aquella operación y estuvo desde los años 60 y 70. Dicen que la policía secreta, bueno, pues tuvo un desempeño para tratar de coagular toda la oposición, para intentar construir ese Estado laico. En parte le pasó a Gamal Abdel Nasser, que circuló en los últimos meses y años un supuesto chiste acerca de los islamistas, cosa que luego se dijo que era una no profecía pero autocumplida. Y en el año 79, cuando sale en principio en dirección hacia Egipto, razón por la cual dicen luego que el asesinato de Sadat en el 81 tenía algo que ver respecto de, aunque también tenía algo que ver con Gaddafi, que le acusaba a Gamal Abdel Nasser de haberse plegado a los israelíes, la paz de Camp David del 79. Y después de Egipto se va a Nueva York porque tenía un tema de cáncer. Parece que hay en algunos de estos problemas de salud. Por ejemplo, Ferdinand Marcos también tenía un problema de salud y acabó muriendo en Hawái en diciembre del 89. En paralelo a cuando le quitaron en medio a Ceausescu, cosa que seguramente puso más foco en aquel momento que lo que era la muerte de un expresidente filipino ahí en Hawái, que solamente recibió el libro de cierto periodista guerniqués que hizo la hagiografía, en buena medida de Imelda. Ferdinand parecía que tenía menos gancho, pero sí, muere de cáncer, a pesar de que, en teoría, el asalto a la embajada estadounidense era para protestar
por la presencia del Shah en Nueva York, para que fuera repatriado, es decir, fuera extraditado. Luego, posteriormente, a esa estancia de 444 días obligados, en donde hay un juego de trileros respecto de los ayatolás en Qom, de si querían o no querían, si los estudiantes lo hacían por libre, de si el gobierno no tenía nada que ver. Era un juego que tenía bastante que ver precisamente en el 79 y 81, de esos juegos internos, para que los que no eran integristas, los que no eran de los del ayatolá, se vieran comprometidos y poder luego ir liquidándoles, primero políticamente y luego físicamente. Pero quedó tal dolor, tal situación de extrañamiento, que el propio Mahmoud Ahmadinejad dicen que estaba en una asamblea en la que se decidió entre o invadir la embajada de Estados Unidos o invadir la embajada soviética con la excusa del tema de Afganistán del 79. Y que hubo una pequeña minoría que acabó siguiendo apoyando el tema de los soviéticos, pero una mayoría, entre las que él no estaba, a pesar de que luego hay fotos en las que se ve a un tal Ahmadinejad en la embajada de Estados Unidos como uno de los secuestradores, pues pasó eso de que la mayoría dijo eso, pero como aquello de... En el año 82 creo que estuvieron los Rolling en el Vicente Calderón, y que luego hubo más gente que dijo que había estado en el concierto, pero pues aquí al revés. Aquí los que estuvieron de verdad, pues había menos gente que estaba dispuesta a decir que estuvo en el secuestro de la que estuvo realmente, con lo cual la memoria parece que no ha quedado un buen recuerdo. Y en medio de esa situación murió el Shah, a pesar de que esa muerte no significó que liberaran a los prisioneros, sino la toma de posesión el día 20 de enero del 81 de Ronald Reagan. Por eso se habla de la conspiración de noviembre, November Uprising, acerca de la colusión de intereses electorales, cosa que no sería novedad, porque en el año 68 el equipo de Nixon habló con el presidente de Vietnam del Sur para que no llegara a un acuerdo con el de Vietnam del Norte, porque estaba Johnson, el que quería terminar la guerra siendo presidente y dejarlo finiquitado. Y Johnson tenía por detrás el tema de Nixon, que por detrás habló con el presidente de Vietnam del Sur para decirle: si yo llego a presidente, lo haré mejor. Con lo cual tú aguanta, espera que yo sea presidente, boicotea todos estos intereses y luego cuando llegue yo lo hacemos bien. Pues podría haber algo parecido con la situación de November Uprising con respecto de Ronald Reagan. No directamente de que Ronald Reagan, pero recordemos también que George Bush había sido director de la CIA, con lo cual podía tener también sus contactos por ahí. No deja de ser una teoría de la conspiración, pero se puede entender el hecho de que la muerte del Shah no llevara inmediatamente a la liberación de los prisioneros, cuando en teoría las dos cosas estaban conectadas, por lo menos en el ámbito discursivo. Hablemos de Reza Pahlavi II, ¿de acuerdo? Del pretendiente, que en la práctica es un pretendiente, ¿no? Es un Shah sin corona. Bueno, ¿cuál ha sido su perfil? Él ha jugado... es que yo quiero tener contexto y te voy a explicar por qué. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el modelo afgano, ¿de acuerdo? El modelo afgano... Había un rey, pero más allá de que se conectó simbólicamente en diciembre del año 2001, no llegó a tener luego un papel significativo. Efectivamente, sí. Estuvo la Loya y Sirga, que era la gran asamblea. Hubo una conferencia de donantes en Múnich, en ese final de año 2001. Hubo la cobertura de Naciones Unidas, cosa que también la gente se suele olvidar, porque suelen poner en el mismo ámbito lo que fue la situación en Irak, de lo que fue en Afganistán, y en principio fueron cosas distintas, pero más allá de un elemento que creo que es interesante, y reto a la gente a ir a las resoluciones del Consejo de Seguridad referentes a Irak desde marzo del 2003 hasta diciembre de 2004, y verán cómo la invasión no se adopta, no es legal, pero se legaliza a posteriori
sobre todo cuando fallece por atentado Sergio Vieira de Melo, el enviado del secretario general de Naciones Unidas, y luego se puede visualizar que incluso Rusia, incluso China, legalizan, sobre todo en la segunda mitad de 2003 y en todo 2004, el régimen subsiguiente a Saddam Hussein, lo cual es alucinante. Pero en el caso de Afganistán, la Loya Jirga, la conferencia de donantes, el tema de Naciones Unidas desde el primer momento apoyando el cambio de régimen y haciéndolo de manera más o menos ordenada, el rey no tiene un papel. Hay un presidente de transición y luego las elecciones que fueron en 2004. Y bueno, estaba Hamid Karzai, que además era pastún, que es la etnia más numerosa en Afganistán. Pero la pregunta, a ver, Mohamed Zahir Shah creo que era, que estaba en Italia, de hecho exiliado, ya era un octogenario en aquel momento. Digo, en el momento en que caen los talibán. Yo lo que te quería preguntar es si Reza Pahlavi II ha hecho mucha política, ¿de acuerdo? Porque hay varios tipos de reyes en el exilio. Sí, últimamente estaba en Egipto, lo cual sería tal vez hacer el camino de vuelta de Estados Unidos a Egipto y, si fuera posible, de Egipto a Teherán. Parece que tiene un equipo que coordina determinadas actividades y ha hecho algunos mensajes últimamente, en los últimos años, con lo cual, bueno, pues hay una beta por ahí que puede ser como hacer una cobertura. No va a ser alguien decisor, pero sí puede ser un elemento simbólico que pudiera dar un nuevo orden al ámbito de Irán. Se podrá decir, es que los persas son distintos a los árabes. Hay quien ha llegado a decir que, bueno, pues cuando los árabes descubrieron el Estado, se lo he escuchado a alguien, pues iban en camello. Pero los persas tienen tradición milenaria de una filosofía desde el ámbito de lo zoroástrico, que viene de tiempos de Ur, los caldeos y todo aquello, tiempos bíblicos y prehistóricos también. Con lo cual son gente leída, instruida, no solamente ahora, sino con generaciones desde los tiempos de Darío, han tenido imperio, y también el añadido de, esto se decía también de los alemanes, y también tuvieron su pintor austriaco, es decir, que también un pueblo leído, instruido, también se puede desviar. Le ha pasado a Alemania, y también le ha pasado con los ayatolás, el caso de Persia, con lo cual, bueno, pues estas cosas pueden pasar en las mejores familias. ¿Hasta qué punto es viable el tema de la sucesión en la figura de este Shah, Reza Pahlavi II? Yo creo que es más interesante si nos vamos al ámbito de lo que es la crisis y esos ingredientes, porque situé alguno respecto de dónde está la franja de la población, la situación, por ejemplo, agrícola, porque cuando se habla del tema del agua, se olvida el pequeño detalle de que la mayor parte del gasto del agua es el 90% en agricultura. Y la disposición de lo que supone el propio régimen, porque se puede hablar de políticas pequeñitas que puedan ser funcionales, que puedan servir, pero lo mismo que nos pasa a los vascos respecto de la ley abolitoria del año 1839, cuando se hablaba de se garantizan los fueros sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía, lo cual te pone un techo. Aquí tendremos otro techo, que es el elemento doctrinal, dogmático, teocrático, porque a fin de cuentas, como me comentó Humberto de Bolivia, cuando quiso hacer una política alguien respecto de posibles inundaciones, como pasó con el tema de la Dana, hacer acopio previo de unas herramientas que pudieran servir para prevenir estas cosas de cambio climático, desmontes de tierra, este tipo de cosas. Pues cuando este viceprimer ministro intentó plantear esto en tiempos de Evo Morales, desde Evo Morales le dijeron que sí, Pachamama por aquí, por allá, y por tanto usted es una persona que no, y por tanto no lo vamos a hacer nada de esto. Y cuando se le dijo al responsable, ¿y por qué va a hacer eso?
¿Qué pasa si ocurre el desastre? Pues si ocurre el desastre, entonces implementaremos el plan que ahora estamos rechazando. Todo muy fantástico y maravilloso. Pues algo parecido nos encontraríamos en el caso de Irán. Hay una persona que entró en el gobierno, a pesar de que ahora ya no está, en teoría para implementar todos estos problemas que ha habido respecto del tema del agua, del tema de la agricultura, y implementó soluciones técnicas que resolvieron desde las grandes alturas. Decir, usted es un agente sionista, ha venido aquí a hacer otra cosa de lo que considera, y por tanto le sacaron a la palestra y le quitaron de medio. A pesar de que le habían cogido a ellos para hacer una política diferencial, una política distinta, y tratar de resolver los problemas. Pero como puso el acento en la corrupción estructural, puso el acento en la problemática respecto de lo que suponen decisiones mal hechas a lo largo de décadas, pues evidentemente la solución es la fácil. Usted es un agente extranjero, usted está al servicio de los israelíes, quiere disgregar el Estado internamente. Han hecho presas, sobre todo, por eso lo del mapa, en la zona cercana a Basora, en el lado de Irán, lo cual también colusiona con minorías que no son persas. Ahí son árabes y barra sunis, en esa zona donde también hay bastante petróleo, pero un poco más hacia lo que es el norte, nos encontraríamos con que al criterio técnico de alguna de estas presas era no lo hagáis ahí, no lo hagáis de esa manera, porque vais a conseguir un embalse de agua salada. Es decir, que vais a hacer un pan con unas tortas. Les avisaron, hicieron la presa y construyeron un mar de agua salada. Aplausos. Y ahora tienen que gastarse los cuartos en desalinizadoras. Sí, porque esto de la salinización del agua dulce no solamente ha sucedido ahí, sino en muchos otros lugares. Sobre todo también con el tema del uso intensivo de agua para ese 90% que se gasta en agricultura. Y añadido, un caso previo. Como son una dictadura, te dirán, es porque está justificado el tratar de utilizar el ámbito iraní para tener suficiencia y soberanía alimentaria. Es decir, producir en Irán alimentos que de otra manera, debido a las sanciones, no se podrían importar. ¿Problema? Pues el mismo que te puedes encontrar cerca del mar de Aral respecto del algodón. Usted no está en Luisiana. A ver cuándo carajo lo entiende. Usted no está en Arkansas, no está en Alabama. El clima que hay en Kazajistán, en Uzbekistán, en Tayikistán, no es el del sur de los Estados Unidos, que es húmedo, cálido. No, está en otro lugar, con lo cual usted no puede poner aquí lo que le dé la gana solamente porque quiera tener una autarquía o quiera tener una autosuficiencia alimentaria, como le pasa al tema del Irán. Con lo cual, entre el tema de la salinización, el tema de intentar poner cultivos que no son técnicamente, decir, las cosas de arreglar, que lo haga otro o que lo haga Dios directamente. No poner sino el dinero en donde, en la saca de los proxies, para Hezbollah, para Hamas, para los hutíes. En casa, Dios proveerá. Pues estas cosas van sumando. Y luego nos encontramos con el tema de económico, el tema de la inflación, que por supuesto el coste de una vivienda en Teherán es enorme, sobre todo porque está colapsada. Luego nos encontramos con el tema del agua, llegar casi al nivel cero, porque en una presa creo que es el 6-8%, si está al 6-8% es como si tuviera cero de agua, porque otra cosa es el tema del limo. Había una presa histórica cerca de Adén, en el Yemen, en tiempos, puede que bíblicos, que en un momento dado, pues sí haces la limpieza, pero luego, entre que el régimen puede ir colapsando y las cosas van un poquito peor, pues esa presa acabó teniendo un limo e incluso hicieron un canal que servía para un mínimo uso, con lo cual te puedes imaginar que solamente habían, si no coagulado, grandes masas de lo que es pues este material que puede llevar el río normalmente, y si hay un elemento que corta, pues evidentemente sirve para que, pues un poco como vimos en el tema de la lana,
que cuando bajaban todos esos árboles y todas esas maderas, cuando llegaba a un puente, se acumulaban y esa presión, pues por ejemplo, acababa pues rompiendo el puente. Le pasó a esta presa en el tema de Yemen y probablemente tenga algo que ver respecto de este tipo de infraestructuras en el caso de Irán, en donde durante décadas no se ha invertido, no se ha hecho una aportación porque se pensaba en el gasto por otros criterios dogmáticos, ideológicos, geopolíticos. Por lo tanto, hay a más también ese asunto respecto de trasladar la capital, que lo dijo Pezeshkian, que es un presidente actual que no lo es por méritos propios, sino por deméritos de los dos candidatos que se presentaron la última vez, que eran los más radicales, pero como se hicieron duelo de suricatas, pues entre los dos pues prevaleció el tercero. Y este tercero, por eso el tema del mapa, en la zona sur, cerca de esa ciudad que está cerca de Pakistán, que está ahí abajo. Él pretendía trasladar la capital ahí, a esa ciudad costera. Lo cual, lejos? Sí. Chalabar. Lo cual resulta ciertamente curioso porque la vecina Pakistán tenía la capital en Karachi y la trasladó a un lugar más defendible como era hacia el norte, creándola como si fuera Brasilia, casi de cero, como era la ciudad de Islamabad. Pero sí tenía esa disposición. Tenemos ahí Bandar Abbas, que es una ciudad, pero es un puerto. ¿Vive gente ahí? Sí, pero es un puerto de export-import en donde no hay mucho más. Algo parecido a Chandabar, que es también una zona portuaria. Problema de Teherán. El problema de Teherán, aparte del tema hídrico, es que es una ciudad que está colapsada, todos los ministerios están ahí y como la gente está allí, pues tiene el ministerio a tiro de piedra. Con lo cual las manifestaciones pueden tomar el poder en 5 segundos. Digamos en 5 segundos, entiéndase. Digamos que si alguien quiere hacer algo, pues no es como una persona de Río de Janeiro que quiere montarla. Voy a destrozar el poder. Pues me tengo que ir a Brasilia. Aquí la mayor parte de la gente vive en Teherán, con lo cual es como hacer una insurrección. Esto pasó, por ejemplo, en el ámbito de París, por ejemplo. ¿Dónde estaba la monarquía? En Versalles, que estaba fuera, ¿no? Por eso reclamaron que estuviera en París en las Tullerías. Sí, también pasó con España, en el Palacio de Río Frío y toda esta cosa, Aranjuez. Que está ya en Segovia y Aranjuez está ya a unos 30 y tantos kilómetros de Madrid. Sí. Parecido a Versalles, a una distancia, entre comillas, prudente, en donde si en la capital hay líos, bueno, yo estoy un poquito lejos. Y te da tiempo para alargarte. Pues aquí parecido, pero en esa dirección, con la excusa de también el tema del agua, cosa que se ha resuelto como real. No obstante, mira, por lo que a mí me ha llegado, que te lo quiero enseñar, digamos que el follón también ha llegado a otras ciudades. Sí. Pues, por ejemplo, a ver, aquí hablamos de Sabzebar en el noreste, ¿no? Un asalto contra una sede de la Guardia Revolucionaria, ¿no? Quiero decir, ha llegado a otros sitios esto. Sí, efectivamente, por ejemplo, una de las últimas protestas fue por una joven, por el tema del velo, cosa que ahora la Guardia de la Moral ya no controla ya tanto, porque es incapaz. Pero en el ámbito exterior que decía, en la parte norte nos encontramos que si en Azerbaiyán hay pongamos, por cada habitante de Azerbaiyán, dentro de Irán hay 2 azeríes. Es decir, que hay la población de Irán por 2. Hasta el punto de que Ali Khamenei es azerí, de etnia. En la parte un poquito más, ahí también tenemos kurdos. Ahí te iba a preguntar, ¿cuántos kurdos puede haber en Irán? Ahora no sabría decírtelos y seguramente será más fácil que lo busques tú. Pero resulta curioso la historia porque hay un suceso en el año 46 que tiene algo que ver con el hecho de que entrara Turquía en la OTAN
como es el hecho de que un tal Stalin provocó la independencia de dos repúblicas dentro de Irán, una azerí y otra kurda, para luego intentar incorporarlas a la Unión Soviética, lo cual ciertamente hizo que los turcos pensaran, cualquier día nos hace lo mismo a nosotros, con lo cual necesitamos un respaldo, y por eso entraron en la OTAN, a pesar de que el que lo propició, Stalin, había muerto en el 53 y entraron en la OTAN en el 55, cuando en principio el peligro ya había pasado, pero acabaron impulsando. Los kurdos están en 4 países: en Turquía, Sí, en Siria, Turquía, en Irak y en Irán. Sí, pero creo que es importante que haga un matiz. El segundo país donde más kurdos hay no es Irak, es Irán. Y he estado mirando, hay estimaciones que hablan de hasta casi 14 millones de kurdos. Pues por lo menos hay 10 millones de azeríes también. Es una población alta. Con lo cual, sobre 90 millones no hablamos de una homogeneidad. Que China, por ejemplo, tiene una homogeneidad relativamente grande. Hombre, la tienes que poner en su contexto. Claro que hay tibetanos, claro que hay uigures, pero el 93% de la población es Han. Sí, aquí no. Aquí cierto es que la mayor parte de la concentración de pueblo persa está en esa franja central. Por eso en la parte exterior, casi como colchones o casi como problemas internos y externos, está ese grupo de gente en la zona del antiguo, donde estaban los pozos de la Anglo-Iranian, cerca de Kuwait, en la zona de Albaz. Ahí hay árabes barra sunnis, lo cual también, como los kurdos, en la guerra Irán-Irak fueron también objeto de problema fronterizo. Los kurdos lo saben bien porque la situación de unos y otros acabó permeando y acabaron recibiendo en un lado y en otro. Lo cual ciertamente es algo que la historia merece crédito. Pero es que en el otro lado, porque Irán se fija mucho en estas neuras, lo cual resulta bastante parecido al tema de Rusia. Se mira hacia el oeste. Rusia piensa en Ucrania, piensa en los Bálticos, piensa en Bielorrusia, pero como se ve en el mapa, Irán, que puede pensar en Israel, puede pensar en Irak, puede pensar en toda esta zona, pero por el otro lado está Pakistán, está Afganistán. Estuvieron a punto de entrar en guerra Afganistán e Irán, que la gente lo busque, estuvieron a punto. Más allá de la situación de unas obras, en los años 50, los estadounidenses hicieron unas presas en ámbitos de ríos en Afganistán, que no se han mejorado, siguen estando exactamente igual, no han hecho ninguna mejora, ninguna obra nueva, nada. Pero cuando uno tiene una cabecera, luego puede desviar el agua. Y parte de la cabecera está en Afganistán y luego el agua va para Irán. Y también ha habido problemas, por ejemplo, con los baluches, que lo vemos ahí en naranja. Los baluches que están en la zona de Pakistán y en la zona de... en la zona de Pakistán, creo que mínimamente se puede comentar el hecho de que los chinos, en teoría, querían un puerto ahí, como el de Hambantota, en Sri Lanka, o otros puertos para el collar de perlas, respondido con el collar de diamantes por los indios, y en teoría los baluches de Pakistán pensaban, vale, al construir igual no tenemos suficiente, capacidad para... Pero luego en la operación del puerto, pues igual nos contratan y puede generar un valor añadido que pueda subir la renta per cápita. Nada. Porque Pakistán parece ser un acrónimo de algunas de las etnias que están en el propio territorio, aparte de ser traducido como el país de los puros. Hay una etnia también en Pakistán que domina sobre las otras. Y los baluches son de las etnias olvidadas y deprimidas. Con lo cual, teniendo permeación en el ámbito de Irán, que pasa 3/4 de lo mismo, que son una de esas etnias exteriores que son olvidadas por los persas, pues en un momento dado,
grupos como el ISIS-K, el ISIS-Jorasán, hizo que hubo un atentado. Soleimani, que fue asesinado un día como hoy, día 3 de enero del año 2020, en el aeropuerto internacional de Bagdad. Ahí, en un tiempo posterior, hubo en esa zona un mausoleo y hubo un ataque. Probablemente uno de los ataques terroristas más graves. La gente pensaría, los ataques terroristas vendrán ligados con el oeste, con el tema de Estados Unidos, de Israel. No, tenía más que ver con ese ISIS-K, el tema Baluchistán, el tema de la frontera oriental, con lo cual ahí también tiene una problemática que no es menor. Por eso me sorprende también el tema de poner en la zona cercana a lo que es el tema de Baluchistán la capital de Irán, lo cual va a sumar la atención. Sí. Es que estoy pensando en algo. Mira, ya he mirado una composición étnica del país. Realmente los persas no son más del 65% del total, en el mejor de los casos. Y estoy tirando por lo alto. Hay estimaciones que hablarían de un 60%, ¿no? El segundo sería, que tú hablaste de él, de los turcos azeríes, que están aquí, básicamente. Kurdos, que los tenemos aquí, pero luego también aquí. Los baluches. Luego me gustaría que me hablaras del grupo étnico de los luros. Ahí de ellos poco te puedo hablar. Bueno, vamos a ver. Los azeríes, religión, ¿son chiíes o son suníes? Pues son chiíes. Kurdos, chiíes o suníes. Bueno, en medida más suníes, como los árabes que están un poco más hacia el sur. Claro, lo digo porque esto también es algo que se imbrica, ¿no? Al final. Tampoco tiene tanta importancia, porque a fin de cuentas, para la geopolítica, los iraníes hicieron amigos donde hacía falta. Me refiero a que el Hamas, ¿qué son? Bueno, ¿Hamas qué son? Teóricamente son suníes. Entonces deberían de haber tenido un elemento conceptual de problemática a la hora de llegar a un acuerdo con un estado chií. Bueno, o sea, pero oye, ¿pero Hezbollah qué es? Es chií, más próximo. No, pero bueno, pero también lo que tú quieres decir. Los Assad como alagüitas, eran de una secta considerada herética por parte de los chiíes. Prácticamente tendrían que matarles directamente cuando les vieran. Sí, y los Assad en cuestiones religiosas, entiendo lo que quieres decir. Sí, a ver. Que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Conocemos el vagón precintado, quiero decir, esto lo hemos visto. No, pero no te lo preguntaba tanto con carácter externo, sino a nivel interno. Claro, seguramente te sorprendería el número de mezquitas que se han cerrado en los últimos años en Irán. ¿Por qué razón? Descreimiento. Por la misma razón, probablemente, que se puedan cerrar iglesias en Occidente. Bueno, en España normalmente las tenemos por cuestiones también culturales, artísticas y estas cosas, ¿no? Cuando digo cerrar mezquitas, me refiero al culto. Que no haya... Es decir, pero Irán, que yo sepa, es un estado confesional, ¿no? Sí, confesional, pero tómatelo como esos países que tienen el voto obligatorio. Vale. Que normalmente quien se quiere escaquear de votar se escaquea. Vale, ya te entendí. Estamos hablando, pues, de una secularización creciente del país, sobre todo en la juventud, ¿no? Sí. Hablamos de que esta secularización crea una distancia creciente entre el régimen y la sociedad. Pues sí,
Porque las expectativas en un país que no tiene más riqueza en teoría que la de los hidrocarburos, porque no ha generado más industria, más valor añadido, y la que ha generado tiene que ver con el tema de las armas y la exportación de armas, hasta el punto de que si uno mira import-export de Irán, las alfombras y los pistachos siguen teniendo importancia. Lo cual en principio no sería malo si no fuera que estaría industria armamentística y luego esto. Es como si me dijeras que las flores frescas son importantes para Colombia. Ya, Sí, no pero, son, sí. pero exporta también otras cosas. Hasta el punto de que Petro ha decidido dejar de exportar petróleo y de momento la economía colombiana no se ha hundido. Bien, tenemos esta cuestión que es una creciente secularización de la sociedad. Luego, es que hay un problema económico, hay un problema de inflación galopante que llega a los bolsillos de todos, bueno, excepto de unos pocos, claro. Sí, que afecta a la cesta de la compra, afecta a la tenencia de vivienda, afecta a las cosas más básicas de la vida de una persona. Es que yo creo que es importante señalar que esto que estamos viendo, con independencia del recorrido que tenga, ¿vale? No es un estallido de 4 estudiantes de clase media. No. ¿De acuerdo? Lo digo porque esto se ha visto, es decir, y que nadie se piense que esto es una revolución de colores. Yo no tengo nada contra las revoluciones de colores, ¿vale? Pero es otra cosa. Ya que puede haber alguna persona que diga esto es porque ha venido. Ahora, no debería decirlo porque USAID está cerrado. ¿No? Cerraron Voice of America. Cerraron Radio Liberty, Radio Free Europe. Todos esos instrumentos de Guerra Fría que habían sobrevivido hasta el periodo de Donald Trump II, el presidente 47. Pero igual hay gente que piensa, es que ha venido un montón de dinero para regalar a la gente. No. Es que entonces la teoría de la conspiración debería de incorporar el hecho de que la condición de vida de todas estas personas que están reclamando algo que en Occidente sería bastante razonable, a través de partidos políticos, a través de sindicatos, entonces sería un evento tan complejo. Vamos, es mucho más fácil, como la navaja de Occam, pensar que esta gente sale porque está cabreada y protesta. Hasta el punto de que hay alguno que, para tratar de rizar el rizo, ha tratado de decir que a los israelíes les molesta el tema de la protesta porque no son capaces de entender que en un país, entre comillas, democrático, como es Irán, la gente sale, protesta y dice las cosas porque tiene derecho. Manda carajo que se lo digan a Israel cuando hasta el 7 de octubre estaban poniendo en las cuerdas al primer ministro en protestas multitudinarias por el tema de la reforma judicial. Claro, aquí pone, Irán enfrenta una inflación anual superior al 42%, mientras que la inflación punto a punto entre noviembre y diciembre ascendió al 52% respecto al mismo periodo del año pasado. Pero es que además, durante 2025, la moneda iraní ha perdido un 69% de su valor frente al dólar. Sí. Y es obvio que no ha habido una equiparación salarial similar. No. Porque eso supondría probablemente cerrar empresas. Claro, lo cual obviamente implica que la gente está enfadada por las cosas de comer. Sí. Por lo suyo. Es decir, claro, pero es importante porque si es un movimiento estudiantil o juvenil únicamente, esto el régimen ya lo ha pasado muchas veces. Muchas, aparte, la última hace 3 años, no hace tanto. Pero aquí hay un elemento de complejidad, es decir, por supuesto que se reclama, mucha gente reclama libertad, ¿no?, en el país, pero, ¿por qué? Porque, 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 ¿por qué?
Esto viene por una situación económica muy, muy compleja. Sí, y grave. Y si no se entiende, claro. Es decir, si no se entiende esto, no se entiende que esto es distinto a lo de hace 3 años. ¿Cómo va a acabar? No lo sabemos, pero No. tiene otra génesis. Sí, es cierto. Eso sí, a mí lo que me hace el punto de escepticismo es lo que hemos vivido en Venezuela, en donde en 2013 a 2020 el Producto Interior Bruto cayó a un 10% de lo que había sido. Era cercano a lo que pudiéramos ver. Colombia, Venezuela tenían entre 430.000, 450.000 millones de dólares en Producto Interior Bruto en el momento del fallecimiento de Hugo Chávez. Y en 2020 eran en torno a 42.000 millones de dólares. Algo increíble. Y esa situación económica no supuso el colapso del régimen, a pesar de que supuso la salida de 8 millones de venezolanos, supuso la instauración del CLAP, supuso un montón de situaciones horribles, pero no supuso el colapso del régimen a pesar de que había caído a un 10%. Por eso, cuando veo este tipo de situaciones con inflación, problemas de tema hídrico, problemas económicos, problemas de laborales, sumados todos, vale, bien, supone dolor. Pero eso no significa necesariamente que la solución vaya a ser tan feliz como la caída del régimen, que son los que han puesto todos los ingredientes uno detrás de otro para que esto se diera, y transitar a algo diferente en donde puedan hacer otras normas nuevas, porque en principio vimos en Venezuela que esto no funciona así. Claro, la propuesta original del gobierno era un aumento salarial del 20%. Cuando tú tienes la inflación entre un 42 y un 50, es decir, es que la pérdida de poder adquisitivo es evidente. Son matemáticas. Claro, entonces ese es el motivo. Yo también soy bastante escéptico, pero muchas veces también hago una reflexión que hice estos días contigo en algún grupo, y es, yo nunca he visto que se ataque abiertamente la sede de un CDR en Cuba. Al nivel que yo lo he visto estos días en Irán, nunca. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo no sé si es de esta vez, pero que sí que se ha creado un caldo de cultivo que va a seguir estando ahí. Creo que es algo evidente. Lo que no sé es si esta vez el régimen conseguirá mantenerse. Igual sí. Pero si no es ahora, será dentro de 2, 3, 4 años. Es decir, no es el caso que he tenido otras veces en otros países de decir, esto desde dentro no se va a arreglar nunca. En Irán tengo como mínimo el optimismo de ver que desde dentro hay protestas. Y ya digo, es que lo hemos visto varias veces, pero esto tiene un elemento cualitativo distinto. Habrá que ver. Yo la verdad es que creo que la vía, ¿no?, de Reza Pahlaví II, que se defiende más en serio de lo que la gente puede pensar, Ojo, se defiende bastante en serio. ¿Pero por qué? A ver, ¿qué cultura política ha podido tener de organización últimamente el pueblo iraní? Pues desde el 79, con la minación de movimientos populares, de la izquierda política y todo el que se moviera. Quiero decir, claro que hay organizaciones políticas, pero en el exilio. Ese es el tema. Entonces, seguiremos con mucha atención lo que pase, porque este capítulo quizás pues no está cerrado. No, claro, no está cerrado y evidentemente no significa que vaya a tener un momento Alepo ahora mismo, a pesar de que recuerdo haber hecho un programa sobre el tema de Siria, haberlo cerrado y justamente después de cerrar
tener la noticia de que Damasco había caído y que Bashar al-Assad estaba a camino del exilio. Pero justo cerrar el programa y tener la noticia, lo cual no creo que vaya a ser en este caso de cerrar el programa y ahora enterarnos que Ali Khamenei estaría en el otro barrio, porque esa sería otra, ciertamente, el pequeño detalle de que Ali Khamenei tiene, hay quien dice que tenía leucemia, en cualquier caso una enfermedad que sería terminal, algo más terminal de lo que pudo tener un tal Eduardo Zaplana, que le sacaron de la cárcel porque estaba muy malito, pero todavía sigue entre nosotros. En este caso es una persona que es octogenaria, que tiene 87, 88 años, está con esta enfermedad y además una situación de metralla le afectó a una de las manos que la tiene en un lado y es inmóvil, es inútil la mano, con lo cual tiene un cuadro clínico bastante complicado y en principio la sucesión en caso de desaparición del líder máximo pues había sido Raisi, pero Raisi murió, y luego está la lucha intestina, y por lo tanto eso contribuiría en parte, que es el asunto este interno, porque puede haber mucha protesta afuera, pero si no hay algo dentro que sea sustancialmente cambiante, entonces no hay mucho que hacer. Esto tal vez sea sedimentación. Lo que hemos ido viendo en los últimos años es protestas cada vez más crecientes o más intensificadas o diferenciales respecto de lo que puede ser algo más político, respecto de derechos humanos, y que luego vienen estudiantes con otras disposiciones. Luego vienen los trabajadores simplemente por el hecho de, óigame, yo quiero tener agua de grifo, yo quiero tener mi trabajo, yo tengo una aspiración a poder tener alguna vacación en algún momento, quiero tener mi casa en propiedad, tengo la idea de tener un coche, estas cosas que en principio son lo que ha movido ahora estos temas más de las cosas de comer, que son lo que les está faltando al iraní medio. Y esto ciertamente puede ser diferencial. ¿Hasta qué punto? Pues eso es donde entra en vigor la idea de cómo organizar las protestas, cómo tenerlas coaguladas, cómo hacer que se enfrenten y que los del otro lado tengan miedo, cómo hacer que los de enfrente piensen que les conviene mejor estar de perfil o directamente no enfrentarse a la turba porque si hay un cambio entonces ellos pueden acabar pringados. Son varias de las variables que pueden estar encima de la mesa y que también las estamos viendo en el caso de Venezuela, para que se pueda comprender un poco que esto también tiene su espejo en otras situaciones y que el ámbito conceptual puede ser el mismo, pero luego la aplicación en cada caso. Efectivamente. Pues bien, creo que lo vamos a dejar aquí. Tenemos un vídeo interesante para que se pueda saber qué está pasando. Si hay cambios, volveremos a hablar con Juan Carlos, por supuesto. Y por mi parte, lo que me queda es darte las gracias. Yo encantado de poder haber intentado arrojar algo de luz sobre este país persa, dejando una última curiosidad, como es el hecho de por qué se llama Irán, el país de los arios, Iranian, lo cual emparenta con Iranian, que serían los Eire, que serían los de Irlanda. En los años 30, un embajador alemán, con la idea de emparentarse con los del acuarelista austríaco, a este país persa le dijo mejor cambiar el nombre y así somos más amiguis, y desde entonces pues el país se llama Irán, con el curioso añadido de que si uno mira el perfil del ario puro, se parecerá más al presidente Mahmoud Ahmadinejad que a ese rubio alto esbelto de ojos azules. Totalmente. Pues bien, lo dejamos aquí, lo dicho, muchas gracias, y si os ha gustado este vídeo y queréis ver más a Juan Carlos en mi canal, ya sabéis, aunque
lo vemos muy a menudo y que dure. Comentad, compartid, dadle a me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos el próximo.